En este preciso instante, mientras escuchas estas palabras, alguien, en algún lugar, está siendo persuadido. Un joven que acepta una idea que no era suya, un cliente que compra sin entender por qué, una mujer que sonríe, aunque no quería hacerlo. La persuasión es el arte invisible de mover mentes sin romperlas. No se trata de gritar, ni de imponer, ni de manipular con cadenas. Se trata de guiar, de abrir puertas ocultas en la mente y en el corazón de las personas. Y aquí está lo sorprendente: tú ya lo haces todos los días sin darte cuenta. Cuando cuentas una historia, cuando defiendes un sueño, cuando convences a un amigo o enamoras a alguien, ya estás usando persuasión. Pero hoy, en Psique Interior, aprenderás a hacerlo con conciencia, precisión y poder. Aprenderás las estrategias que usaron filósofos como Sócrates y Aristóteles, los grandes oradores de Roma, y hasta los líderes modernos que transformaron naciones. Piensa en esta escena: Alejandro Magno, apenas un joven príncipe, dudaba frente al futuro. Fue su maestro, Aristóteles, quien le enseñó que un líder no conquista solo con espadas, sino con palabras, que un discurso bien pronunciado podía dar más valor a un ejército que 1000 lanzas, que persuadir no era engañar, sino dar forma a la visión de los demás hasta que quisieran seguirte por voluntad propia. Esa es la esencia de la persuasión, el poder que mueve multitudes, el poder que, si lo dominas, puede cambiar tu vida. Las 3 llaves de la persuasión. Si quieres persuadir, necesitas 3 llaves que abren cualquier mente. Aristóteles las llamó etos, patos y logos, y hasta hoy, 2000 años después, siguen siendo las armas más poderosas de la comunicación. 1. Etos, la autoridad de quien habla. Nadie escucha a alguien en quien no confía. Si quieres persuadir, primero debes proyectar credibilidad. Imagina esto: un médico con bata blanca entra a un salón, dice una sola frase sobre salud, y la gente lo cree sin cuestionar. ¿Por qué? Porque la apariencia y la reputación crean confianza inmediata. Así funciona el etos: tu carácter, tu experiencia, tu seguridad al hablar. Por eso, antes de persuadir, pregúntate: ¿cómo proyecto confianza? ¿Qué señales muestro que hagan que me crean? Alejandro Magno podía ordenar a su ejército porque ya había demostrado que estaba dispuesto a pelear en la primera línea. Ese ejemplo era su etos. 2. Patos, la emoción que arrastra al corazón. La gente decide con el corazón y justifica con la razón. El patos es despertar emociones: alegría, miedo, orgullo, deseo. Piensa en un político en campaña. No te habla de números secos, sino de sueños, de futuro, de lo que merece tu familia. Está tocando fibras emocionales. En Roma, Cicerón sabía que si quería convencer al Senado, no bastaba con argumentos, tenía que hacerlo sentir: indignación ante la injusticia, amor por la patria, miedo a los enemigos. El patos es la llama que enciende la acción. Sin emoción, las palabras mueren. 3. Logos, la razón que convence la mente. Después de la emoción, llega la lógica. El logos es el argumento sólido, el dato, la prueba que da soporte. Un ejemplo: un vendedor de carros no solo te dice que el auto es hermoso, te muestra el ahorro en gasolina, la seguridad en choques, la garantía de 10 años. Eso es logos, razones que hacen imposible rebatir tu decisión. Aristóteles enseñaba que el orador debía unir el patos y el logos. Emocionar, sí, pero también dar razones que resistan el pensamiento crítico. Las 3 llaves, etos, patos y logos, son como un triángulo. Si falta una, tu persuasión se rompe. Pero si las unes, puedes mover a cualquier persona hacia tu visión. Las técnicas ocultas del persuasor. La persuasión no es un grito, no es una orden con voz de mando, es un susurro que se cuela en tu mente y, cuando menos lo esperas, te encuentras actuando, convencido de que fue decisión tuya. Los grandes maestros de la persuasión han dominado técnicas invisibles, estrategias que no parecen estrategias, pero que son capaces de mover ejércitos, transformar sociedades y conquistar corazones. 1. La siembra de ideas, el poder de lo invisible. Imagina a Julio César en Roma. No le decía al Senado:
vamos a la guerra. Eso sería arriesgarse al rechazo. En cambio, soltaba frases como quien lanza semillas al viento. Qué extraño que nuestros enemigos estén tan confiados. ¿No será el momento perfecto para sorprenderlos? Él no imponía la idea, la dejaba germinar en las mentes de los demás. Días después, los mismos senadores que lo escucharon, convencidos de que era su propia conclusión, defendían la guerra como si hubiera nacido de ellos. Hoy lo vemos en la publicidad. Nadie te dice, cómpralo ya. En lugar de eso, ves a tu actor favorito sonriendo mientras bebe cierta marca de café, y la semilla entra. Quizás ese café es para gente como yo. El persuasor no ordena, siembra, y tú mismo te encargas de regar la semilla. 2. El espejo emocional, el vínculo invisible. En Japón feudal, los emisarios de los samuráis sabían que si imitaban la postura y la forma de hablar de un señor feudal, ganaban terreno. El otro pensaba inconscientemente, es como yo, habla como yo, entiende mi mundo. La persuasión no venía de las palabras, sino de ese reflejo. Los psicólogos modernos lo llaman rapport. Prueba simple, si cruzas los brazos y notas que la otra persona también lo hace, aunque sea sin pensarlo, ya hay conexión. Y cuando hay conexión, el sí está a la vuelta de la esquina. 3. El silencio calculado, el arma más sutil. En un tribunal ateniense, Sócrates no intentaba convencer con discursos interminables, preguntaba, y luego callaba. Ese silencio era insoportable. Los demás se veían obligados a llenar el vacío con sus propias palabras, y lo que decían, poco a poco, terminaba apoyando lo que Sócrates quería mostrar. El silencio es un vacío, y el ser humano odia el vacío. Si lo usas con sabiduría, la mente del otro trabajará a tu favor. Piensa en una discusión moderna. Alguien te dice algo fuerte y tú solo lo miras y callas. Esa persona se pone nerviosa, duda y termina corrigiéndose sola. Eso es persuasión sin pronunciar palabra. 4. El sí escalonado, la trampa de la coherencia. Robert Cialdini, psicólogo experto en persuasión, lo explica. El ser humano busca ser coherente con lo que dice. Si logras 3 sí pequeños, el cuarto llega casi automáticamente. Ejemplo real, en la Segunda Guerra Mundial, los soldados norteamericanos usaban esta técnica para interrogar prisioneros. Primero preguntas inofensivas. ¿Quieres agua? Sí. ¿Quieres descansar? Sí. ¿Te preocupa tu familia? Sí. Cuando el enemigo ya había dicho varios sí, era más probable que respondiera afirmativamente preguntas más delicadas. En la vida diaria funciona igual. ¿Quieres lo mejor para tu salud? ¿Quieres más energía? ¿Quieres vivir más años? Después de 3 sí, venderte vitaminas es mucho más fácil. Estas técnicas funcionan porque explotan lo que somos, la necesidad de sentir que pensamos por nosotros mismos, el deseo de vernos reflejados en los demás, el miedo al vacío del silencio, la presión interna de ser coherentes. La persuasión es como un río subterráneo, no lo ves, pero corre bajo tus pies, y cuando alguien lo controla, controla el camino que eliges recorrer. La persuasión en el amor, la política y las masas. La persuasión no es solo cosa de filósofos, generales o publicistas. Es la fuerza que mueve relaciones, campañas políticas y hasta revoluciones enteras. Porque cuando logras persuadir a una sola persona, ganas un aliado. Pero cuando logras persuadir a una multitud, mueves la historia. 1. El amor. La persuasión del deseo. En el amor, la persuasión se disfraza de encanto. No es casualidad que Casanova, uno de los seductores más famosos de la historia, jamás intentara impresionar con lo que tenía, sino con cómo hacía sentir a la otra persona. Casanova sabía esto. Cuando alguien siente que lo entienden, se siente amado. No hablaba de sí mismo, preguntaba sobre el otro, no imponía, escuchaba, y al reflejar sus emociones, hacía que sus amantes pensaran, este hombre me conoce mejor que yo misma. Ese es el poder de la persuasión en el amor, no obligar, sino despertar en el otro el deseo de entregarse voluntariamente. Hoy sigue siendo igual, la persona que escucha, que valida, que refleja, es la persona que más fácilmente persuade. 2.
La política, la persuasión de las promesas. En 1963, Martin Luther King no dijo, necesitamos un plan con 10 puntos y estadísticas exactas. Dijo, y yo tengo un sueño, una imagen, una visión. La persuasión en política no consiste en decir lo que es, sino en pintar lo que podría ser. Los grandes líderes, desde Pericles en la Grecia antigua hasta Churchill en la Segunda Guerra Mundial, entendieron que las masas no se mueven por datos, sino por emociones. Y aquí entra el truco. La emoción más fuerte siempre gana sobre la lógica más perfecta. Por eso los discursos políticos están llenos de historias, símbolos y frases que apelan al corazón más que al cerebro. 3. Las masas, la persuasión del contagio. El psicólogo Gustave Le Bon lo dijo en su libro, La psicología de las multitudes. La masa no piensa, la masa siente. Un individuo aislado es crítico, una multitud, en cambio, actúa como un solo cuerpo, vulnerable al contagio emocional. Ejemplo, la Roma antigua, cuando los emperadores querían mantener a la gente tranquila, ofrecían pan y circo, no necesitaban convencer a cada ciudadano uno por uno, solo tenían que alimentar la emoción colectiva, satisfacción, diversión, distracción, y la multitud se calmaba. Hoy, lo vemos en conciertos, en estadios de fútbol, en redes sociales. Una frase, un meme, un gesto que se viraliza, y de pronto, millones lo repiten sin cuestionar. Esa es la persuasión colectiva, cuando la emoción de uno se convierte en la de todos. 4. El lado oscuro, la persuasión que ciega. La persuasión no siempre libera, también puede encadenar. Los grandes dictadores del siglo X lo sabían. Hitler, con su retórica incendiaria, no convenció con argumentos lógicos, sino despertando el miedo, el orgullo y la rabia de su pueblo. Él no persuadió a millones con razones, lo hizo con emociones primitivas. Y aquí está la lección más dura: la persuasión no distingue entre héroes y villanos. La misma técnica que inspira a luchar por la libertad puede usarse para encadenarte sin que lo notes. La persuasión en el amor, la política y las masas nos revela una verdad brutal. ¿Quién controla las emociones? Controla el destino. ¿Por qué? Al final, el ser humano no decide con la razón, decide con el corazón. Cómo detectar y defenderte de la persuasión oculta. La persuasión es como el aire, está en todas partes, pero rara vez la notas. El verdadero peligro no es que te manipulen. El verdadero peligro es que te manipulen y tú creas que fue tu idea. 1. La señal del halago sutil. Si alguien constantemente te halaga sin motivo, cuidado. Los grandes manipuladores saben que el ego es la puerta más frágil de la mente humana. Un vendedor que te dice, se nota que usted sabe de calidad. Este producto es para alguien como usted. No te está describiendo, te está atrapando. ¿Cómo defenderte? Pregúntate, ¿me halagan por lo que soy? ¿O por qué quieren algo de mí? El halago sincero construye amistad. El halago calculado construye cadenas invisibles. 2. La técnica del compromiso pequeño. El psicólogo Robert Cialdini lo explicó. Si logran que aceptes un sí pequeño, es más fácil que digas sí a algo grande después. Ejemplo, un político que pide solo tu firma en una petición. Semanas después, te pide una donación. Y después, tu voto. ¿Cómo defenderte? Reconoce la escalera. Si cada petición se siente como un escalón hacia algo mayor, pon atención, quizá no caminas. Te están guiando. 3. La urgencia artificial. Última oferta. Hoy se acaba. Solo quedan 3 lugares disponibles. El miedo a perder es una de las emociones más fáciles de activar. ¿Cómo defenderte? Cuando alguien te meta prisa, respira y diga, si realmente vale la pena, seguirá valiendo mañana. La prisa es el disfraz favorito del engaño. 4. El lenguaje que te encierra. Un manipulador rara vez te pregunta, ¿quieres hacer esto? Más bien te pregunta, ¿prefieres hacerlo hoy o mañana? Su truco es limitar tu campo de visión. Te hacen creer que decides, cuando en realidad todas las opciones llevan a su objetivo. ¿Cómo defenderte? Aprende a decir, prefiero ninguna de las 2 opciones.
La libertad comienza cuando ves fuera del marco que te imponen. 5. El poder del silencio. Uno de los recursos más peligrosos de la persuasión es el silencio. El manipulador hace una afirmación fuerte y luego calla, obligándote a rellenar el vacío. Ese vacío incómodo te empuja a justificar, a aceptar o a ceder. Como defenderte, no temas al silencio. Si alguien calla esperando tu respuesta, respira, sonríe y guarda silencio también. El que domina el silencio, domina la negociación. 6. Historia real, Sócrates y el arte de desarmar. En la Atenas clásica, Sócrates enfrentaba a sofistas que intentaban persuadir con discursos enredados. ¿Cómo los vencía? Con preguntas simples. En lugar de discutir, preguntaba una y otra vez hasta que el otro caía en contradicciones. Esa es la mayor defensa contra la persuasión oscura, hacer preguntas, porque la verdad no teme a las preguntas. La manipulación, en cambio, se desmorona bajo ellas. Cada vez que alguien intente persuadirte, observa sus halagos, su prisa, sus opciones limitadas, sus silencios. La manipulación es como una sombra, no desaparece, pero cuando la iluminas, pierde su poder. El poder de persuadir con ética, inspirar en lugar de manipular. La persuasión no es mala en sí misma. El fuego puede quemar, pero también iluminar. Del mismo modo, la persuasión puede ser una cadena, o puede ser una llave que abra puertas. Los grandes líderes no manipularon, inspiraron, convencieron no con trampas, sino con visiones tan poderosas que otros querían seguirlos voluntariamente. 1. La persuasión de Sócrates, desarmar con preguntas. Ya vimos cómo usaba preguntas para desenmascarar la mentira, pero también las usaba para guiar al otro hacia la verdad. No decía, haz esto, preguntaba, ¿qué piensas tú? ¿Qué es la justicia para ti? Y con esas preguntas, sembraba en el corazón de sus discípulos la semilla de la sabiduría. Lección: la persuasión ética no te impone, te invita a descubrir por ti mismo. 2. Aristóteles y los 3 pilares de la persuasión. En su obra Retórica, Aristóteles explicó que persuadir se logra combinando 3 fuerzas. Etos, credibilidad. No basta con hablar. Debes ser alguien digno de confianza. Si predicas disciplina pero no la practicas, tus palabras mueren antes de nacer. Patos, emoción. La lógica es importante, pero el corazón decide. Un discurso sin emoción es como un arco sin cuerda, no lanza nada. Logos, razón. La claridad de tus argumentos es la armadura que protege tu mensaje. Sin razón, la emoción se convierte en engaño. Lección: el verdadero persuadidor equilibra la credibilidad, la emoción y la lógica. 3. Alejandro Magno y el arte de inspirar con visión. Cuando sus soldados estaban exhaustos, hambrientos y a punto de rendirse, Alejandro no les ordenó seguir. Se puso al frente, cargó con la misma sed y el mismo cansancio que ellos. Les dijo, si yo puedo resistir, ustedes también pueden. No los manipuló, los inspiró a seguirlo hasta los confines del mundo. Lección: la persuasión más poderosa no está en las palabras, está en el ejemplo. 4. La persuasión del amor. En la vida diaria, persuadir no se trata solo de negocios o discursos. Cuando consuelas a un amigo, cuando convences a tu familia de unirse a un sueño, cuando enamoras a alguien, lo haces no con engaños, sino con autenticidad. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras, porque cuando el amor guía tus palabras, persuadir no es manipular, es compartir la verdad más pura de tu alma. 5. ¿Cómo aplicarlo tú hoy? Cuando hables, primero escucha. Cuando quieras convencer, primero comprende. Cuando quieras guiar, primero da el ejemplo. La persuasión ética es como un espejo limpio, refleja lo que realmente eres, y cuando los demás ven en ti coherencia, emoción y verdad, entonces no necesitas manipular. Ellos mismos eligen seguirte. La persuasión, el arte de ganar antes de hablar. Muchos creen que persuadir comienza cuando pronuncias la primera palabra, pero los verdaderos maestros saben que la persuasión empieza antes de hablar. La llaman persuasión, el arte de preparar la mente del otro para que tu mensaje no tenga que empujar, sino simplemente entrar.
Piénsalo como un terreno. Nadie siembra en un suelo árido. El sabio primero prepara la tierra, quita las piedras, abre surcos, y entonces, la semilla florece. Así funciona la persuasión, preparar la mente para que la idea germine sin resistencia. Un ejemplo, en un experimento clásico, los investigadores preguntaban a desconocidos en la calle si podían responder una encuesta. Cuando primero preguntaban, ¿se considera usted una persona servicial? La mayoría decía que sí, y, acto seguido, aceptaban responder. ¿Por qué? Porque nadie quiere contradecir lo que acaba de afirmar de sí mismo. Habían preparado el terreno antes del pedido. La clave está en el foco. Aquello en lo que diriges la atención un instante antes se vuelve el filtro que colorea todo lo que sigue. Si preguntas, ¿qué es lo más importante para ti en esta decisión? La respuesta se convierte en el mapa de ruta para persuadir. Si la persona dice seguridad, todo lo que digas será evaluado bajo ese valor. Si dice rapidez, tu propuesta deberá girar en torno al tiempo. Los antiguos ya lo sabían. Aristóteles escribió que la persuasión no depende solo del argumento, sino del estado del alma en que recibe el oyente, y ese estado se puede preparar. Mira este caso real. Un consultor debía hablar con un director escéptico, alguien que no quería escuchar. En lugar de bombardearlo con datos, el consultor comenzó con una sola pregunta: si esta reunión fuera realmente útil, ¿qué problema tendría que desaparecer hoy? El director, molesto, respondió: los retrasos y los retrabajos. El consultor contestó: dame 12 minutos para mostrarte cómo reducirlos un 20% en un mes. Si no te sirve, lo dejamos aquí. 12 minutos después, no solo escuchaba, pedía una prueba piloto. La venta no se logró en la presentación, se logró en la pregunta inicial. Eso es la persuasión, abrir la puerta antes de tocarla. Y funciona en todo, en negocios, en conversaciones personales, incluso en relaciones. Si logras que la otra persona declare lo que más valora, si alineas el entorno para que respire ese valor, si siembras antes la identidad de quien quieres que actúe, tu mensaje no empuja, fluye. Recuerda, la persuasión empieza mucho antes del sí. El verdadero poder está en cómo preparas el momento previo. Eso es persuasión. El poder del marco mental. La realidad no es lo que es, sino cómo se presenta. ¿Qué pensarías si te digo que no vemos el mundo como es, sino cómo nos lo enmarcan? Lo que llamamos realidad muchas veces no es más que un marco mental, un recorte de la verdad presentado de forma estratégica. Imagina un cuadro. El lienzo es inmenso, lleno de detalles, colores, sombras, pero alguien coloca un marco alrededor, y de repente tu mirada solo se centra en una parte. El marco no cambia el contenido, pero cambia por completo lo que interpretas. Así funciona la persuasión a través del framing. Ejemplo simple. No es lo mismo decir 90% de éxito que decir 10% de fracaso. El número es idéntico, pero la emoción que despierta, no. Uno inspira confianza, el otro despierta miedo. El contenido es igual, pero el marco cambia la reacción. La política está llena de esto. Piensa en cómo los grandes líderes han definido guerras, impuestos, crisis. No hablan de invasiones, hablan de liberaciones. No hablan de subidas de impuestos, hablan de contribuciones solidarias. El hecho no cambia, pero el marco te hace verlo distinto. Los filósofos también lo entendieron. Nietzsche dijo: no hay hechos, solo interpretaciones. Y es ahí donde los manipuladores hábiles se convierten en artistas, moldean la interpretación antes que el hecho. Un ejemplo real y brutal: en los años 80, un programa de salud debía aprobarse. Los políticos a favor lo presentaron como garantizar atención básica a todos los ciudadanos. Los opositores lo enmarcaron como interferencia del Estado en tu libertad de elegir médico. El mismo proyecto, dos marcos distintos, y el resultado final dependió no de la propuesta en sí, sino de qué marco ganó en la mente de la gente. En lo cotidiano, esto se usa más de lo que crees. Si una persona te dice: te vendo este coche, y ahorrarás gasolina, quizá lo pienses dos veces, pero si empieza con:
Con este coche gastarás mucho menos en gasolina que el que tienes ahora, lo cual significa más dinero para ti cada mes. Tu mente ya no piensa en gasolina, piensa en dinero en tu bolsillo. El marco cambió la experiencia. El marco también puede ser emocional. En un estudio, se pedía donar para salvar a 2.0 pájaros. La respuesta era baja, pero cuando se enmarcaba como salvar a cada pájaro, empapado en petróleo que muere lentamente, uno por uno, las donaciones se multiplicaban. El marco llevó de lo abstracto a lo vívido, de lo general a lo humano. Recuerda, quien controla el marco controla la conversación. No se trata solo de qué dices, sino de cómo decides encuadrar la realidad, porque al final, persuadir no es forzar, es lograr que la otra persona vea el mundo a través de tu marco. Y cuando logras eso, ya no peleas contra su resistencia, porque ellos ya no ven tu idea como ajena, la ven como parte de su realidad. El arte de contar historias, persuadir con la imaginación. El ser humano no está hecho de datos, está hecho de historias. Puedes dar argumentos fríos, cifras, porcentajes, pero lo que realmente convence no son los números, sino las narraciones que hacen vibrar la imaginación. Desde las cavernas, el hombre se reunía alrededor del fuego para escuchar relatos, y no era entretenimiento, eran lecciones, advertencias, mapas de supervivencia. La historia no solo informaba, transformaba. Los griegos lo sabían. Homero no escribió un manual de guerra, narró la Ilíada y la Odisea, y gracias a esas epopeyas, generaciones completas aprendieron el valor del coraje, la astucia y la resistencia. La psicología moderna lo confirma. Cuando escuchas una historia, tu cerebro no distingue entre la ficción y la realidad. Si oyes, un limón ácido explotó en tu lengua, tu boca produce saliva. Si escuchas, corría bajo la lluvia helada, tu piel se eriza. El relato activa tu cuerpo como si lo vivieras tú mismo. Eso es persuasión pura, transportar la mente a un escenario donde tu idea ya es cierta. Ejemplo moderno. Martin Luther King no dijo, necesitamos justicia e igualdad racial. Dijo, tengo un sueño, y narró ese sueño como una historia. Niños blancos y negros jugando juntos. Un futuro donde los hombres no fueran juzgados por el color de su piel, sino por su carácter. El discurso convenció no porque tuviera lógica, sino porque pintó una imagen emocional en la mente de millones. Otro ejemplo, esta vez en la guerra, Winston Churchill, en los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, no dio estadísticas de producción de tanques. Dijo, lucharemos en las playas, lucharemos en los campos, lucharemos en las calles, nunca nos rendiremos. Una historia de resistencia, una narrativa que convirtió el miedo en coraje. Y es que persuadir con historias es simple. Presenta un protagonista que refleje al oyente, dale un conflicto que duela de verdad, muestra un camino hacia la solución, y pinta un final donde la transformación sea posible. Así, la mente de quien escucha no se queda analizando, se transporta, se ve reflejada, y sin darse cuenta, empieza a actuar como si la historia ya fuera suya. Recuerda esto, los datos informan, pero las historias transforman. Si quieres persuadir de verdad, no lances argumentos como flechas. Abre un libro en la mente de la otra persona, porque cuando alguien vive tu historia, ya no necesita razones para seguirte, ya lo decidió, su corazón. Sesgos y nudges, como nos empujan sin que lo notemos. Creemos que tomamos decisiones libres, pero la verdad es que gran parte de lo que decidimos no nace de la razón, sino de atajos invisibles que gobiernan nuestra mente. La psicología los llama sesgos cognitivos. Los políticos, los publicistas y los manipuladores los conocen muy bien, y los usan todos los días. 1. El anclaje. La primera cifra manda. Cuando te muestro un número primero, ese número se convierte en tu referencia. Si te digo que un coche cuesta $30,000 y luego te ofrezco uno en $20,000, parece barato. Pero si empiezo con $15,000, esos mismos $20,000 parecen caros. El primer número es el ancla, y la mente se amarra a él. En los juicios, hasta los jueces, expertos entrenados,
Han dado condenas más largas cuando la fiscalía propone primero un número alto, no porque lo crean justo, sino porque la mente ya quedó anclada. 2. La aversión a la pérdida. Odiamos perder más que amamos ganar. Daniel Kahneman y Amos Tversky lo demostraron. Perder $100 duele más que la alegría de ganar esos mismos 100. Por eso, cuando un vendedor te dice, si no aprovechas hoy, perderás esta oferta, sientes urgencia. No estás persiguiendo el premio, estás huyendo de la pérdida. Los casinos viven de esto, no te muestran lo que ganas, te hacen sentir lo que pierdes si no sigues jugando. 3. El marco framing. La realidad depende de las palabras. No es lo mismo decir, este tratamiento tiene un 90% de éxito que decir tiene un 10% de fracaso. La cifra es idéntica, pero el marco cambia la decisión. En hospitales, cuando se presenta la cirugía con el marco positivo, más pacientes aceptan. Con el marco negativo, muchos la rechazan. El hecho es igual, la interpretación es distinta. 4. El efecto señuelo. La trampa de la comparación. En un cine, te ofrecen palomitas chicas, $3, palomitas medianas, $6, palomitas grandes, $7. Casi nadie compra medianas, pero su función es otra, hacen que las grandes parezcan una ganga. Ese precio intermedio es un señuelo que nunca quisieron vender, solo estaba ahí para empujarte hacia lo que sí querían. 5. La opción predeterminada, la fuerza de no decidir. Cuando algo está marcado como opción por defecto, la mayoría lo acepta. En países donde la donación de órganos es automática, salvo que optes por salir, más del 90% de la población es donante. En países donde debes marcar voluntariamente sí, el porcentaje baja a menos del 20%. El poder del default es brutal, la gente prefiere no cambiar nada. 6. Historia real. El empujón en el aeropuerto de Ámsterdam. En los baños del aeropuerto de Schiphol, en los años 90, enfrentaban un problema. Los hombres no atinaban bien y el lugar siempre estaba sucio. La solución no fue un letrero ni multas. Pegaron una pequeña imagen de una mosca en el centro del urinario. El resultado, un 80% menos de derrames. Ese pequeño empujón, un nudge, cambió el comportamiento sin necesidad de órdenes. La lección es clara. Tu mente no decide en un vacío racional. Está llena de atajos, sesgos y marcos que otros pueden usar a su favor. El verdadero persuasor los conoce, los reconoce y los usa con cuidado, no para manipular, sino para guiar, porque la diferencia entre manipular y persuadir está en la intención. Al final, todos somos vulnerables a los sesgos. La pregunta es, ¿quieres ser el que los sufre o el que los entiende? El arte de preguntar, persuadir sin imponer. Hay una fuerza más grande que dar respuestas, hacer preguntas. El que responde, se justifica. El que pregunta, guía. Sócrates lo descubrió hace más de 2000 años. No convencía a sus discípulos con sermones. Los llevaba, a través de preguntas, a tropezar con sus propias contradicciones. El alumno terminaba diciendo, claro, la verdad estaba en mí todo el tiempo, pero en realidad, Sócrates había colocado las preguntas exactas que llevaban a ese descubrimiento. Eso era persuasión sin imponer. La pregunta es un arma silenciosa. Cuando preguntas, el otro baja la guardia porque siente que tiene el control, pero en realidad, la dirección de la conversación ya está en tus manos. En las negociaciones modernas también se usa. Chris Voss, exagente del FBI especializado en secuestros, lo llama preguntas calibradas. No dices, dame lo que quiero. Preguntas, ¿cómo podríamos resolver esto de manera que a ti también te funcione? El secuestrador siente que tiene poder, pero en realidad, acabas de guiarlo hacia la solución que quieres. Ejemplo cotidiano, en lugar de decirle a un amigo, hazme el favor de ayudarme, pregunta, ¿qué tendría que pasar para que me ayudaras con esto? La mente se abre buscando soluciones, en lugar de cerrarse con un no. Las preguntas no solo sirven para convencer, sirven para conectar. En el amor, la pregunta correcta abre puertas que ninguna declaración podría. Un simple, ¿qué es lo que más valoras en una relación?,
puede revelar más que 1000 discursos. Y si escuchas con atención, ya tienes el mapa para persuadir desde su mundo, no desde el tuyo. Los grandes líderes lo saben, no le dicen a su pueblo lo que debe querer. Preguntan qué sueñan, qué temen, qué esperan, y al repetir esas respuestas, en un discurso, la multitud siente, él habla con mi voz. No es magia, es el arte de preguntar. Recuerda esto, quien tiene las respuestas puede ganar una discusión, pero quien hace las preguntas correctas, conquista la mente. La persuasión más poderosa no es imponer una verdad, es guiar al otro a descubrirla por sí mismo. Escucha activa y validación emocional. El secreto de ser irresistible. ¿Quieres saber por qué algunas personas parecen irresistibles? No porque hablen más fuerte, no porque sepan más, sino porque saben escuchar. La escucha activa es una de las armas más poderosas de la persuasión, porque cuando alguien se siente escuchado, se abre, y cuando se abre, ya no necesitas empujar, solo guiar. En el siglo XX, el psicólogo Carl Rogers descubrió algo revolucionario. Él atendía a pacientes sin darles recetas ni juicios. Simplemente los escuchaba, los reflejaba, les hacía sentir que lo que decían tenía valor. El resultado era sorprendente. Las personas cambiaban solas, porque al sentirse aceptadas, podían enfrentarse a sí mismas sin miedo. Esto mismo funciona en la vida diaria. Un jefe que escucha a su equipo con atención consigue más lealtad que uno que grita órdenes. Un padre que valida la emoción de su hijo, aunque no esté de acuerdo con ella, abre un puente más fuerte que 1000 sermones. Un amigo que en lugar de decir cálmate, dice entiendo que estés frustrado, se convierte en refugio. 1. El reflejo. Repite con tus palabras lo que escuchaste. Entonces lo que te preocupa es que el proyecto se retrase, ¿cierto? El otro se siente comprendido. Ya no eres un adversario, eres un espejo. 2. El etiquetado emocional. Ponle nombre a lo que sientes que la otra persona siente. Suena agotador. Parece que te decepcionó mucho. Esto hace que el otro baje defensas y diga, sí, exactamente. Ese sí emocional abre puertas que ningún argumento abre. 3. El resumen con cierre. Después de escuchar, resume en pocas frases lo que entendiste. Entonces, tus 3 puntos clave son A, barrio y calle. ¿Es correcto? Ese acto simple da seguridad de la otra persona sabe que lo captaste bien. La historia lo confirma. En los años 70, un mediador estadounidense logró resolver huelgas imposibles. Simplemente usando esta técnica, no prometía soluciones inmediatas, solo repetía, si entiendo bien, lo que ustedes sienten es que la empresa no valora su esfuerzo. Los trabajadores, sorprendidos, asentían, y por primera vez en años, se sentían reconocidos. El conflicto empezó a disolverse no con acuerdos firmados, sino con algo más profundo, la validación emocional. La escucha activa no es pasividad, es poder en silencio. El verdadero persuador no busca tener la mejor respuesta, busca hacer que la otra persona sienta que su voz importa, porque al final, todos tenemos un hambre secreta, el hambre de ser comprendidos. Quien satisface ese hambre, gana la lealtad del corazón. El lenguaje oculto, persuadir con el cuerpo y la voz. No solo persuadimos con palabras, de hecho, muchas veces, las palabras son lo menos importante. Nuestro cuerpo, nuestro tono, nuestros silencios, dicen más de lo que creemos. Y lo más curioso es que los demás lo captan sin pensarlo. La persuasión se filtra por gestos, posturas y miradas invisibles. 1. El cuerpo que habla antes que tú. Un soldado que tiembla transmite miedo antes de pronunciar su juramento. Un líder que se sienta derecho, hombros firmes, transmite seguridad aunque no diga nada. Julio César sabía esto. En cada discurso, se mostraba erguido, con la toga impecable, su presencia más fuerte que sus palabras. El pueblo lo veía y pensaba, este hombre está hecho para mandar. La regla es simple, la congruencia. Si tu cuerpo contradice a tus palabras, la gente creerá al cuerpo. 2. El poder de la mirada. Una mirada firme no significa agresión,
significa presencia. Cuando hablas con alguien y lo miras directo a los ojos, transmites atención. Cuando desvíes la mirada en exceso, transmites inseguridad o desinterés. En la antigua Grecia, los oradores entrenaban no solo sus discursos, sino su mirada, porque sabían que los ojos podían convencer antes que la lengua. 3. La voz que domina el aire. El tono puede convertir una idea débil en un trueno. Winston Churchill no tenía la voz más agradable, pero la usaba como martillo. Golpeaba con pausas largas, con un ritmo que hacía que cada frase sonara como destino. Decía, nunca nos rendiremos, y la pausa posterior era más poderosa que la frase misma. La voz persuade porque arrastra emoción. Un tono cálido abre confianza. Un tono firme crea respeto. Un susurro obliga a acercarse. 4. El silencio como subrayado. El silencio es el signo de exclamación más fuerte. Después de una frase importante, callar un instante hace que el eco se grabe en la mente del otro. El gran Sócrates lo sabía. Dejaba vacíos para que la reflexión trabajara por él. 5. Historia real. La negociación que ganó la calma. Chris Voss, en un secuestro, no gritó, no suplicó, habló con voz baja, calmada, como si el tiempo jugara a su favor. El secuestrador se desarmó, porque esperaba gritos y encontró serenidad. Esa voz tranquila fue más persuasiva que cualquier amenaza. El cuerpo, la mirada, la voz, el silencio, son lenguajes que todos entienden, aunque nadie los nombre. Si quieres persuadir, no basta con qué dices, importa cómo lo dices, y cómo lo encarnas, porque al final, tu cuerpo es el argumento más difícil de contradecir, y tu voz es el eco que puede marcar la diferencia entre ser ignorado o ser seguido. Los 7 principios de la influencia, el mapa del persuasor moderno. En el mundo moderno, hay un nombre que no puede faltar cuando hablamos de persuasión: Robert Cialdini. Su investigación reveló 7 principios universales que mueven a las personas, sin importar cultura, idioma o época. Son como las cuerdas invisibles que dirigen nuestras decisiones. Vamos a recorrerlos, uno por uno, con historias que muestran su fuerza. 1. Reciprocidad. Si alguien te da algo, sientes la obligación de devolverlo. En la antigua Roma, los políticos repartían pan y circo. El pueblo se sentía en deuda y votaba por ellos. Hoy, las marcas te regalan muestras gratis, y de pronto, sientes que comprar es casi un agradecimiento. 2. Compromiso y coherencia. Una vez que dices que sí a algo pequeño, quieres ser coherente con tu palabra. En la Guerra de Corea, los prisioneros americanos eran convencidos de escribir frases aparentemente inofensivas como "el comunismo no es tan malo". Al repetirlas y leerlas en voz alta, terminaban creyendo parte de lo que escribían. 3. Prueba social. Hacemos lo que vemos hacer a los demás. En los juicios medievales, si la multitud gritaba culpable, el jurado difícilmente se atrevía a absolver. Hoy, si un video tiene millones de vistas, lo miras, aunque no sepas de qué trata. 4. Simpatía. Preferimos decirle sí a quienes nos agradan. Casanova, el gran seductor, no conquistaba por belleza, sino por simpatía. Escuchaba, halagaba y hacía sentir importantes a los demás. En el marketing moderno, usamos influencers porque la gente compra lo que recomienda a alguien que les cae bien. 5. Autoridad. Obedecemos a la voz del experto, aunque no nos guste admitirlo. El experimento de Milgram lo demostró. Personas comunes estaban dispuestas a aplicar descargas eléctricas a otros solo porque alguien con bata blanca se los ordenaba. Ese es el poder de la autoridad. 6. Escasez. Lo que es limitado se vuelve irresistible. Cuando Alejandro Magno racionaba el agua en sus campañas, y él mismo rechazaba beber de la cantimplora de oro, los soldados sentían que ese recurso escaso valía más que la victoria misma. Hoy, un cartel de últimas unidades o solo hoy mueve a millones a comprar. 7. Unidad. El principio más nuevo de Cialdini. No solo persuadimos por lo que nos ofrecen, sino por el nosotros que crean. Los samuráis no peleaban solo por sus vidas, sino por su clan.
Un equipo deportivo no solo lucha por ganar, sino por la identidad de toda su ciudad. La pertenencia es la cadena más fuerte de todas. Estos 7 principios son el mapa de la persuasión moderna. No son trucos, son parte de lo que nos hace humanos, y al entenderlos, no solo puedes usarlos, también puedes defenderte de ellos. Has llegado al final de este viaje por los secretos de la persuasión. Aquí, en Psique Interior, has descubierto cómo las palabras, los gestos y hasta los silencios pueden mover corazones y mentes. Has visto cómo los filósofos, los líderes y los pensadores de la historia usaron estas llaves invisibles, y cómo tú también puedes usarlas en tu vida diaria. Este es apenas el inicio. La persuasión no es solo convencer, es inspirar, no es manipular, es despertar la grandeza que ya existe en cada persona. Si quieres seguir aprendiendo, creciendo y dominando estas herramientas, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campana y comparte este video. Así te unirás a una comunidad que busca no solo entender la mente, sino conquistarla. Y recuerda esta última verdad: quien domina la persuasión, no conquista a los demás, conquista primero su propia mente. Aquí termina este capítulo, pero tu transformación apenas comienza.